Ok, empezó la grabación. Bueno, entonces, como les dije, nuestra materia, Estructuras 2, básicamente lo que abarca son dos contenidos grandes, o sea, dos capítulos grandes. Un capítulo de estructuras isostáticas y un capítulo de estructuras hiperestáticas. Ustedes la parte de estructuras isostáticas ya vieron en estructuras 1. Es como un repaso y vamos a hacer una mezcla de lo que nosotros vimos en resistencia de materiales 1 y vamos a aplicarlo a estructuras 2, o sea, a lo que ya se dio en estructuras 1, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es eh, resolver ejercicios de estructuras isostáticas y eso vamos a empaquetar en un gran capítulo vamos a decir, va a entrar en la parte del primer parcial, sería la primera etapa de la evaluación. La segunda etapa, que va a ser para el segundo parcial y para el final, vamos a ver la parte de estructuras hiperestáticas. Ya es algo nuevo. Entonces, lo más probable es que en estas clases que estemos viendo, los conceptos que estemos explicando, o algunas cosas que estemos viendo, les parezcan un poco fáciles para ustedes. Pero de igual forma tenemos que hacer este breve repaso para que se entienda mejor eh, todo lo que se refiere a estructuras isostáticas. En estructuras 1 generalmente lo que se hacía era calcular una estructura así gigantesca, ¿verdad? Y se tenía varios pasos, teníamos que a romper las barras, añadíamos las reacciones y resolvíamos el sistema. Nosotros, en la parte práctica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer básicamente lo mismo, pero vamos a utilizar un programa que es un software de programación que seguro muchos conocen o seguro no conocen, Scilab es un programa que es muy parecido a MATLAB, o sea, es básicamente idéntico, ¿verdad? Solamente que MATLAB tiene algunas ventajas más que Scilab. Scilab es un programa gratuito que se baja en el lenguaje C. Entonces, lo que nosotros vamos a ver el primer ciclo, el primer semestre, tanto en la práctica, es el desarrollo del cálculo mediante un software, un programa que nos va a permitir a nosotros calcular una estructura hiperestática, una estructura isostática, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, para la clase 1, vamos primeramente a ver un repaso de qué son las estructuras isostáticas. Nosotros denominamos una estructura isostática a una estructura que se puede resolver utilizando las ecuaciones de la estática. Nosotros, si utilizamos la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos en Z, en el eje perpendicular al plano, y si con esas tres ecuaciones de la estática podemos determinar el estado de tensiones de esa estructura, entonces decimos que es una estructura isostática. Generalmente estas estructuras isostáticas se componen o se forman a partir de una o más isostáticas básicas. Esto es algo que ustedes ya conocen. ¿Qué son las isostáticas básicas? Son subdivisiones de tipos de barra. Por ejemplo, el biapoyado, que es una barra que tiene un apoyo de segundo género, primer género en los dos extremos. Tenemos un sistema triarticulado o una barra empotrada. Son las tres isostáticas básicas que vamos a estar estudiando y vamos a estar básicamente utilizando estas tres estructuras a lo largo de todo el semestre. Vamos a ir manejando siempre esto. Una estructura bien apoyada, como ya dije, es una barra o generalmente es un sistema de barras, pero que en sus extremos tienen una articulación de segundo género y en su otro extremo tiene una articulación de primer género. ¿Esto qué significa? Que tenemos tres reacciones. Voy a presentar la pantalla para que se vea mejor. Ahí. ¿Esto qué significa? Que la barra tiene tres reacciones. ¿Por qué? Porque una articulación de segundo género nos provee dos reacciones y una de primer género nos provee una reacción. ¿Eso qué significa? Que con las tres ecuaciones de la estática, sumatoria de momentos, de fuerzas en X y de fuerzas en Y, podemos obtener las reacciones X1 y 1 y 2 de la estructura. Entonces, a eso se lo denomina vía apoyada. Tengan en cuenta que una barra vía apoyada no siempre va a ser una barra que esté externamente apoyado.
sino también puede ser algo así. Por ejemplo, tenemos un empotramiento, tenemos una articulación y una barra un apoyo primer general. Esto que está aquí también se lo denomina barra vía apoyada, porque cumple con la definición de que tenemos una articulación de segundo género y una articulación de primer género. Entonces, eso a nosotros nos define si la barra es o no vía apoyada. Vamos a ver en muchos ejercicios de esta clase de barras. ¿Okay? Luego tenemos también la empotrada o el famoso voladizo, que es una barra que está empotrada perfectamente a un apoyo en el cual este apoyo presenta restricción al desplazamiento horizontal, vertical y a un momento flector. Entonces, esto que está aquí representan las reacciones de un apoyo de tercer género, es un vínculo de tercer género. Y obviamente el extremo opuesto debe estar libre. Eso también es muy típico en ejercicios, por ejemplo, que tengan, qué sé yo, ¿verdad? Que tengan un mini voladizo, ¿verdad? Esto que está aquí también es una isostática empotrada. ¿Por qué? Porque presenta una restricción de tercer género en este punto y un apoyo libre en voladizo o un extremo libre. Obviamente con las tres ecuaciones de la estática podemos obtener las reacciones X1, Y1 y M1, ¿verdad? Esto es más que sabido. Y finalmente está la triarticulada, que es un poco más complejo que una vía apoyada y que una empotrada. Consiste básicamente en un conjunto de dos barras que tengan dos articulaciones de segundo género en los extremos, es decir, un sistema de dos barras unidas en donde en cada uno de los extremos tenemos articulaciones de segundo género, es decir, tenemos reacciones X y en ambos apoyos. O sea, tenemos cuatro reacciones externas. Y tenemos también una articulación de segundo género en la unión de las dos barras. En el punto B tenemos una articulación que une a las dos barras, que también genera dos reacciones internas de segundo género. ¿Okay? Entonces, esto sería un esquema general de que es un sistema triarticulado, una barra triarticulada. Nosotros podemos resolver este sistema de barras con solamente cuatro ecuaciones, si bien esto se puede separar en dos partes, en una barra AB con reacciones I1, X1, y vamos a llamarle esto I3, X3, y luego una barra vertical, perdón, una barra vertical I2, X2, y esto sería por acción y reacción, esto se va a transmitir así, X3, I3. Se puede resolver con 6 ecuaciones, si bien tenemos X1 a 1, 2, 3, 4, 5 y 6 reacciones, lo que a nosotros se nos viene a la mente es utilizar 6 ecuaciones para resolver esas 6 reacciones. Sin embargo, nosotros podemos resolver una barra triarticulada utilizando solamente 4 reacciones o 4 ecuaciones. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a elegir una de las barras, la barra AB o la barra BC, independientemente de la barra que ustedes quieran, ¿verdad? Una vez elegida la barra, van a hacer sumatoria de momento en el punto donde se unen las dos barras. ¿Por qué? Porque nosotros si hacemos sumatoria de momento en este punto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eliminar estas reacciones internas de nuestra ecuación. O sea, no van a entrar X3 y 3 en esta barra. Por ende, si nosotros hacemos sumatoria de momento en este punto, estas dos reacciones no van a aparecer. Y vamos a tener la reacción I1 en nuestra ecuación, lo cual vamos a poder obtener libremente esa reacción, ya que no hay ninguna otra fuerza externa o reacción externa que nos permita, que nos impida eso. Entonces, con sola esa ecuación, nosotros ya podemos obtener una reacción I1. Y luego utilizando las tres ecuaciones aplicadas al sistema, es decir, sumatoria de fuerzas en el eje y de todas las barras del sistema, del momento en el punto B de todo el sistema y de fuerza en el eje X de todo el sistema, obtenemos las demás reacciones correspondientes. ¿A qué yo me refiero con sumatoria de momentos en el punto B de la barra AB?
nosotros vamos a aislar esa barra. Aislamos esa barra, tenemos x1 y 1, y este es el punto B. Entonces, si nosotros hacemos sumatoria en el momento B, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener I1 por la longitud L de A hasta B, L de A a B. Entonces sería nuestra ecuación que nos permite a nosotros obtener I1, ¿verdad? Por eso yo le puse aquí I1. Eso sería, a eso me refiero con este término de sumatoria de momentos en el punto B, pero solamente de la barra. Cuando hablamos del término de sumatoria de momentos en el punto B, pero del sistema, vamos a estar incluyéndole tanto como esta fuerza I1 como esta fuerza X2 por esta longitud, porque es una sumatoria del sistema en general, ¿ok? Para tener en cuenta eso. Entonces, con esas cuatro ecuaciones, fíjense que tenemos una, dos, tres, cuatro reacciones y tenemos cuatro ecuaciones. Obtenemos así las reacciones finales que queremos obtener. Entonces, es un método muy práctico para poder resolver estructuras triarticuladas que en lo usual van a estar presentes en los ejercicios. Entonces, este es un método de cálculo válido. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Primero que nada vamos a hablar sobre qué es un pórtico, que nosotros le llamamos pórtico o pórtico plano. Es aquella estructura plana que está sometida a cargas en el plano de la misma. Es decir, tenemos una estructura en un plano y esas cargas solamente están aplicadas en ese plano y no están perpendicularmente a ese plano. Por decir así, si tenemos una fuerza entrante a la hoja o a la pantalla de la computadora, esto que está aquí está fuera del plano del pórtico. Entonces, ¿eso qué significa? Que esta fuerza no, esta estructura ya no es más un pórtico plano, es un pórtico en tres dimensiones, porque tiene fuerzas en otra dirección. Entonces, solamente si las cargas están dispuestas en el mismo plano, a eso le vamos a denominar pórtico plano, ¿ok? Este va a ser la típica estructura que vamos a estar resolviendo en la materia. Vamos a ver muchos tipos de pórticos, eh, pero lo más general es que sea un pórtico plano. Creo que en la teoría, con el ingeniero Evaristo o con el ingeniero Hermann, lo más probable es que den también lo que es llamado piso plano, que es un pórtico en tres dimensiones, que no es muy complicado, que no es muy diferente con respecto al pórtico, el pórtico plano, ¿verdad? Pero lo más probable es que para la parte práctica solamente demos pórticos de este estilo, vamos a decir. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta los tres tipos de isostáticas básicas y cómo se pueden determinar sus reacciones correspondientes, nosotros podemos poner una mini guía de cómo resolver un pórtico isostático, una estructura isostática. Que lo primero que hay que hacer en todo tipo de estructuras es identificar estas isostáticas básicas. Tanto si tenemos un biapoyado, un triarticulado o si tenemos un voladizo. Si nosotros podemos identificar estas tres isostáticas básicas en la estructura, podemos ir descomponiendo la estructura. Es decir, resolviendo cada una de las isostáticas básicas de las cuales se compone la estructura. Por ejemplo, vamos a ver más adelante un ejercicio de ejemplo, ¿verdad? Pero si tenemos, por ejemplo, un empotramiento y una barra así, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un sistema que es biapoyado. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos determinar las tres reacciones que hay en este sistema. Y luego, en ese voladizo, se va a transmitir fuerzas que provienen de ese voladizo, perdón, que provienen del biapoyado y van a actuar como una fuerza externa a ese voladizo. Entonces, ¿cuáles son las incógnitas que les quedan en ese ejercicio? Serían estas tres reacciones. Que nuevamente, utilizando las ecuaciones de la estática, podemos determinar esas tres reacciones. Entonces, lo que vamos a hacer es ir descomponiendo la estructura en varias isostáticas básicas, de tal manera que nosotros podamos aplicar esa cantidad mínima de ecuaciones que necesitemos para poder resolver el ejercicio, ¿verdad?
Aquí dice, ¿verdad? Aplicando el número mínimo de ecuaciones para obtener las reacciones. Entonces, este es un método que yo les voy a mostrar a ustedes, que para mí, desde que yo empecé a enseñar, me pareció uno de los métodos más prácticos y más sencillos de aprender para resolver estructuras. Y también puse una observación ahí más abajo para que tengan en cuenta. No está prohibido realizar un sistema de ecuaciones para todas las barras, que es lo que nosotros hacíamos en estructuras 1. Voy a mostrar también otro ejemplo, ¿verdad? Pero más o menos lo que nosotros hacíamos en estructuras 1, yo cuando estudiaba en estructuras 1, nos enseñaban a dividir cada una, o sea, la estructura general en cada una de sus barras de las cuales se compone la estructura. Nosotros dividimos cada una de sus barras y aplicamos las tres ecuaciones de la estática para cada una de las barras. Es decir, si tenemos un sistema de muchas barras así, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Agarramos, dividimos esta barra y utilizamos sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas, perdón, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Y vamos agarrando y poniendo ecuación número 1, 2, 3, hasta la ecuación número 15, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí van ustedes resolviendo el sistema. Es también una opción válida el ir agarrando cada una de las barras y aplicando su ecuación. Pero este método que estoy mostrándoles ahora, más que nada, es para que ustedes tengan una manera práctica y veloz de resolver una estructura. Es una forma más rápida, por decir así. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo para que se entiendan bien, se entienda bien a qué es lo que me estoy refiriendo yo. Este, por ejemplo, es un pórtico plano, porque está en el plano de la pantalla, pero no tenemos ninguna carga. Eso es independientemente de lo que nosotros queremos hacer ahora. Pero si suponemos que tenemos carga, vamos a tener cargas también en el plano. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, una carga distribuida así, para que se entienda que es un pórtico plano, no un pórtico en tres dimensiones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos o qué es lo que debemos hacer cuando vemos un ejercicio de pórtico plano? Lo que primero que tenemos que hacer es identificar esas isostáticas básicas que nosotros habíamos hablado, ¿verdad? Las cuales pueden ser el biapoyado, puede ser el triarticulado o puede también ser el empotrado, el voladizo. Empotrado o voladizo. Entonces, si nosotros identificamos uno de estos tres o una de estas tres isostáticas básicas en nuestra estructura, podemos empezar a descomponer el sistema. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el apoyo A, el apoyo C y el apoyo D, ¿qué son estos vínculos? Son vínculos de segundo género, ¿verdad? El apoyo A genera dos reacciones porque es un apoyo de segundo género. Segundo género. El apoyo C o el vínculo C también genera dos reacciones porque es un vínculo de segundo género. Y el apoyo de lo mismo también genera dos apoyos porque es una articulación de segundo género. Segundo género. ¿Esto a qué nos hace recordar? A un sistema triarticulado. El triarticulado, qué es lo que decíamos? Teníamos dos vínculos externos de segundo género y un vínculo intermedio que une las dos barras, que también es de segundo género. Ahora, también no nos olvidemos de que aquí hay un voladizo. Pero para los casos prácticos, el voladizo no va a hacer efecto en el cálculo de las reacciones. No hace falta que nosotros calculemos las reacciones internas en este voladizo. Pero sí, está bien también definir que este es un sistema en voladizo. ¿Ok? Entonces, si nosotros eh, ya pudimos entonces identificar que este sistema de barras A, B, C y D es un sistema triarticulado, nosotros podemos aplicar las cuatro ecuaciones que habíamos visto, ¿verdad? Agarramos una de las barras, sumatoria de momentos en el punto intermedio, ¿verdad? En el punto C. Y luego hacemos sumatoria de momentos en cualquier punto del sistema, sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y también del sistema. Utilizando estas cuatro ecuaciones podemos hallar esta reacción, esta reacción, esta reacción y esta reacción. Entonces ya podemos
desacoplar este sistema triarticulado de la estructura general. ¿Y cómo hacemos eso? Cuando nosotros desacoplamos este sistema, ¿qué nos va a quedar en este punto? Estas reacciones se van a convertir por acción y reacción en fuerzas externas para la barra DF. Entonces, esto que está aquí, por acción y reacción, se va a transmitir así como una fuerza externa. ¿Y por qué le digo yo fuerza externa? Para no confundir con reacciones, porque esto ya es un valor conocido. Esto ya es un valor conocido. ¿Y cómo nosotros conocemos estas reacciones o estas fuerzas? A partir de estas ecuaciones. Entonces, si nosotros podemos determinar esta reacción y estas dos reacciones, podemos determinar estas fuerzas externas que van aplicadas al sistema de barras DF. Ahora, si nosotros aislamos una vez más esa barra, ¿qué nos vamos a dar cuenta? De que esta barra que está aquí, como este vínculo tiene solamente fuerzas externas, ya no, este sistema de barras a veces ya no forma parte del sistema original, solo tenemos la barra DF, tenemos una reacción, vamos a llamarle, qué sé yo, I1, tenemos otra reacción I2 y otra reacción X1. Entonces tenemos tres reacciones aplicando el sistema de ecuaciones de sumatoria de fuerzas del eje X, del eje Y y de momento flector, podemos determinar las reacciones X1, Y1 y 2. Eso es porque es una barra vía apoyada. Entonces, de esta manera, utilizando 4 ecuaciones más 3 ecuaciones, utilizamos 7 ecuaciones, ya podemos determinar todas las reacciones de la estructura que estamos viendo, ¿verdad? Si bien, ¿cómo nosotros determinamos que, a ver, cómo nosotros determinamos que esta estructura, o sea, cómo es el típico caso de cómo resolver el ejercicio, ¿verdad? Separar cada una de las barras. Esta barra ABC nos va a dar 3 ecuaciones. Esta barra CD nos va a dar 3 ecuaciones. Y esta barra DF nos va a dar 3 ecuaciones. En total tenemos 9 ecuaciones. ¿Y por qué hay diferencia en el otro método? Porque en este punto tenemos dos una articulación que nos da dos reacciones internas. Estas reacciones internas, para nuestro caso inicial, nosotros no necesitamos utilizar. Nosotros podemos obviar esas reacciones, porque estas reacciones son internas al sistema triarticulado, lo cual no nos vamos a decir ayuda en nada, porque nosotros podemos determinar las reacciones adicionales, la reacción en el apoyo A, en el apoyo E, F, sin utilizar estas dos reacciones internas. Entonces, esa es una de las ventajas que nos da el método que se trata sobre identificar las isotéticas básicas. Nos permite utilizar menos cantidad de ecuaciones. Nosotros íbamos a utilizar 7 ecuaciones, que si nosotros hacemos la diferencia tenemos dos ecuaciones extra, que a la hora práctica lo que nos hace nosotros, lo que nos ocasiona a nosotros es resolver más lento el ejercicio. Entonces, como les repito, el método que yo les estoy mostrando a ustedes es un método de cálculo bastante más rápido de lo que generalmente se hace. ¿Okay? Aquí tenemos en la siguiente diapositiva lo que estábamos explicando justamente, ¿verdad? Que vamos a estudiar el sistema triarticulado, la barra A, B, C y D. Vamos a obtener las reacciones X1, X2, X3 y 4 con las 4 ecuaciones que conocemos. Y luego, estas reacciones, como son reacciones conocidas ya que se pueden determinar mediante las ecuaciones, son fuerzas externas. Por eso les puse en color rojo para que se entienda, ¿verdad? Que el color rojo son, vamos a ponerle ahí, fuerzas externas, que ya no son más incógnitas. Entonces, esto se puede resolver como un sistema vía apoyado, como una barra vía apoyada. ¿Eh? Entonces, se puede utilizar tres ecuaciones y ya obtenemos la cantidad total de las reacciones que estamos buscando para el ejercicio. Si bien es un ejercicio muy sencillo, ¿verdad?
se dan cuenta de la facilidad que se les da, vamos a decir, con este método. Es mucho más rápido de lo que uno está acostumbrado a hacer, ¿verdad? Otra vez les pongo aquí en un comentario para cuando vean el PowerPoint, ¿verdad? Se calculan las reacciones y se transmiten como fuerzas externas a la barra de la derecha, la cual se convierte en un vía apoyado. Esto es lo que ya hemos dicho ahora. Esto es un vía apoyado. ¿Ok? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Alguna consulta que tengan sobre lo que estamos mostrando? No hay consultas. No, ok. Entonces, voy a asumir que todos están entendiendo la clase. O no entienden nada. Pero, les repito, si en serio no entienden algo, prendan su micrófono y pregunten. Sin problema le voy a responder. Entonces, vamos a ver un ejemplo número 2. Vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo para el ejercicio número 1, pero en este caso una estructura con una cantidad de barras mayor, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, hacemos en el método tradicional, el cual consiste en separar cada una de las barras, ¿cuántas ecuaciones vamos a sacar? Vamos a sacar 3 ecuaciones para esta barra, 3 ecuaciones para esta barra, 3 para esta barra, 3 para esta barra, 3 para esta barra y 3 para esta barra. En total tenemos 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 3, 18 ecuaciones. Entonces, si nosotros resolvemos por el método clásico de separar cada una de las barras y analizar por separado, vamos a tener una cantidad de 18 reacciones. Porque esto es, tienen que entender que en la primera parte de la materia vamos a resolver estructuras isostáticas nada más. Recién desde el segundo periodo vamos a ver estructuras hiperestáticas. Pero mientras tanto, vamos a analizar solamente estructuras isostáticas. Entonces, fíjense, son 18 reacciones y 18 ecuaciones, el cual uno cuando resuelve a mano le puede llevar años, o por exagerar nomás, ¿verdad? Pero pongámosle una hora, media hora, una hora, qué sé yo, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a encararlo en el método que estábamos estudiando hace un rato, que es tratar de identificar cuáles son las isostáticas básicas, la cual, repito, son el tibia articulado, la vía apoyada y el empotrado o voladizo. Entonces, si nosotros identificamos una de las tres, lo que podemos hacer es ir desacoplando el sistema, ir resolviendo de manera que nosotros podamos eliminar las barras y quedar con un sistema mucho más sencillo y más fácil de calcular. Por ejemplo, si nos fijamos en la izquierda tenemos un apoyo de segundo género, una articulación de segundo género y un apoyo de primer género. Esto se convierte en un vía apoyado y nosotros podemos obtener las reacciones mediante la ecuación de la estática, mediante la sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Ya podemos resolver esta barra, ya podemos liberar esta barra y desacoplarla del sistema. También tenemos en la parte derecha un apoyo de segundo género, una articulación de segundo género, perdón, y un apoyo de primer género. Esto, repito, una vía apoyada, entonces podemos determinar mediante las ecuaciones de la estática, fácilmente. Entonces ya podemos desacoplar esa barra del sistema. Y finalmente, si nos fijamos en este sistema, este que está aquí, ¿qué ustedes ven? Aparte de que es una barra circular, que eso vamos a ver también en el semestre, ¿verdad? Pero independientemente de que sea circular o curvilínea, ¿qué podemos notar? Que tenemos tres articulaciones contiguas que unen a dos barras, es decir, tenemos una articulación de segundo género en los extremos y una articulación de segundo género que una las dos barras, en la barra, vamos a llamar la barra X y barra Y. Una de las dos barras X e Y. Entonces, ¿en qué se convierte? Por definición, tenemos dos articulaciones externas de segundo género y una interna de segundo género. Es un triarticulado. ¿Entienden? Es un sistema triarticulado.
nosotros podemos determinar, por ende, esta reacción, esta reacción, esta reacción y esta reacción. Es decir, podemos determinar las reacciones que generan este triarticulado y desacoplar el sistema, agarrar y eliminar esta barra y transmitir estas fuerzas como fuerzas externas al sistema original. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Fíjense, el primer vía apoyado, nosotros podemos determinarlo mediante... Aquí me equivoqué, creo que está mal esto, ¿verdad? Bueno, esto ya es para que ustedes vayan mirando, ¿verdad? Pero esto debería ser, por ejemplo, x0, para hacer diferencia de x1, no son iguales. Bueno, entonces, si le llamamos a este x0, tenemos x0, x1, x2, podemos aplicar sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en el eje x y en el eje y, y obtenemos las tres reacciones. Lo mismo, sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en el eje x e y hallamos las tres reacciones. Tenemos ya estas 6 reacciones que calculamos mediante las ecuaciones de la estática. Luego tenemos el triarticulado que habíamos mencionado. Tenemos x7, x6, x8 y x9. Aplicamos las 4 ecuaciones que hemos hecho, sumatoria de momentos en el punto intermedio, vamos a llamarle O esto, de cualquiera una de las barras, de la barra Y o la barra X. Vamos a llamarle de la barra Y. Luego hacemos sumatoria de momentos del sistema, sumatoria de fuerza en el eje X, sumatoria de fuerza en el eje Y, y obtenemos x8, x6, x7 y x9. Y obtenemos ya esas 4 reacciones. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros nos olvidamos ya de estas partes de la estructura. Nosotros vamos a desacoplar del sistema original y vamos a transmitirlas a la estructura original como un sistema de fuerzas externas. Es decir, x2 transmitimos por acción y reacción, sentido contrario, x1 es lo mismo, ¿verdad? x5 y x4 es lo mismo y x6 y x8 es lo mismo. Todas estas reacciones que están aquí que nosotros ya calculamos, podemos transmitirlos como fuerzas externas a un sistema original. ¿Okay? Entonces todo lo que tenemos aquí pintado en rojo son fuerzas conocidas ya, reacciones conocidas, son fuerzas externas, que no hace falta calcular aparte de eso. ¿Okay? Está también explicado en el PowerPoint por si quieren ver por el PowerPoint más en detalle. Y luego, a partir de este sistema, otra vez podemos identificar más isostáticas básicas. ¿Y cómo es eso? Fíjense, este punto que está aquí es una articulación del segundo género, ¿verdad? Y esto que está aquí es un apoyo del primer género. Voy a poner aquí primer género y esto es segundo género. ¿Qué habíamos dicho de la barra vía apoyada? Que tenía que tener un apoyo del segundo género y un apoyo del primer género. Entonces, si se fijan, todo este sistema que está aquí, todo esto que está aquí, corresponde a un sistema de una barra biapoyada. Ustedes, esto que está aquí, que corresponden a sistemas en voladizo, a ustedes no les va a afectar en el cálculo de la vía apoyada. Nosotros vamos a hacer igual sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y, sumatoria de momentos en cualquier punto que nosotros queramos y vamos a poder igual determinar las reacciones, independientemente de que hayan voladizo. Esto es gráfico nomás, ¿verdad? No afecta, vamos a decir, en el cálculo. Entonces no hace falta que ustedes agarren y reduzcan, o sea, no hace falta que ustedes reduzcan esto que está aquí a otro sistema de fuerzas externas ahí, en ese punto. Con el simple hecho de poder identificar estos apoyos, ustedes pueden definir ya que esa es una barra biapoyada. Por tanto, pueden determinar mediante las tres ecuaciones. Fíjense que esto que está aquí es eso, ¿verdad? Un biapoyado sin la parte del voladizo, sin la parte del empotramiento interno. Entonces tenemos las reacciones x8, x6, x1 y x2 y todas estas reacciones que están aquí, x4, x5, x7, x9, vamos a transmitirlas directamente a la barra empotrada para que no se complique nada de los cálculos, para que sea más sencillo calcular. ¿Ok? Entonces, si nosotros, o sea, esto es independientemente a la elección de cada uno. Ustedes pueden agarrar y poner todas estas fuerzas aquí, en este punto o pueden poner
todas estas fuerzas en esta barra. Eso es a elección de cada uno. No hay ninguna obligación de que ustedes deban poner sí o sí en el empotramiento. Pero para facilitar los cálculos, yo por ejemplo prefiero poner directamente en el empotramiento, que es una barra mucho más sencilla. Entonces, aplicando estas tres ecuaciones, obtenemos x12, x11 y x10. Y luego eso transmitimos a la barra empotrada. Y volviendo a repetir, esta barra empotrada tenía tres reacciones internas: x13, x14 y x15. Entonces ahí ustedes pueden transmitir estas dos fuerzas, que ya son fuerzas externas conocidas, al nuevo sistema. Y hayan x14, x13 y x15 mediante la ecuación de sumatoria de fuerzas en el eje x y momento flector. Fíjense que es un proceso en cadena, ¿verdad? Ustedes determinan la isostática básica y van desencadenando hasta obtener una barra sencilla, un sistema de barras sencillo que se puede terminar así con tres ecuaciones sencillas, ¿verdad? Entonces, fíjense que es muy, muy fácil de aplicar. eh, Siempre es tratar de buscar ese sistema, esa isotática básica que habíamos mencionado. Una vía apoyada, un tiro articulado o un empotramiento interno como es esto. Esto que está aquí es una barra que tiene un empotramiento. Es una empotrada, vamos a llamarlo. ¿Ok? De ahí podemos hallar las reacciones. ¿Y se acuerdan ustedes al comienzo que yo les dije que como tenemos 6 barras, tenemos 18 ecuaciones o 18 reacciones? Fíjense que en vez de tener 18 reacciones, solamente acabamos con 15. ¿Y por qué es eso? Porque nosotros despreciamos la reacción interna que hay en este punto, que es la articulación interna entre estas dos barras. Y también, no son 15, perdón, son 16. Esto que está aquí, son 16 porque al comienzo yo les puse aquí x0. X0, x1, x2, x3, x4, x5. Entonces, en vez de tener 18 reacciones, tenemos 16 reacciones. O sea, teóricamente hay muy poca diferencia en el cálculo, ¿verdad? Al final solamente se salvan de dos reacciones, pero como vieron, el método es muy práctico y muy sencillo, ¿verdad? Porque es como un sistema en cadena, ¿verdad? Van desacoplando el sistema barra por barra hasta tener un sistema lo más sencillo posible, ¿verdad? La barra más sencilla posible, que es o puede ser un mi apoyado, o puede ser un empotrado, como el caso anterior que habíamos visto. Esto quedó como un vía apoyado final. O sea, eso fue lo que pudimos reducir hasta ese punto, ¿verdad? Eso es lo mínimo que podemos reducir. Pero, repito, siempre hay muchos ejercicios que tienen más barras. Entonces este sistema de desacoplamiento o sistema de cálculo por fase o por etapa se vuelve un poco más sencillo porque es más amigable a la vista, es más amigable al calculista, ¿verdad? Porque son barras conocidas, son barras que ya nosotros dominamos básicamente en la carrera. O sea, deberíamos dominar, ¿verdad? Porque son simples, sencillas. ¿Ok? Entonces, esto sería básicamente uno de los métodos que yo voy a estar mostrando. O sea, yo personalmente en mis clases voy a estar aplicando en cada una de mis clases o tratando de aplicar en cada una de mis clases para que se familiaricen con el método. Repito, no es un método obligatorio, o sea, ustedes pueden resolver como ustedes quieran las reacciones. Eso, en la evaluación no se les controla eso, pero sí el resultado. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se equivocan en alguna parte de sus reacciones, eh, eso ya les quita muchos puntos. Entonces, si ustedes, fíjense que si ustedes pueden, si ustedes dominan este método, ¿verdad? Agarran y saben cómo dividir las barras, la resolución va a ser mucho más sencilla de lo que uno piensa, ¿verdad? Entonces,
va a tener menos probabilidades de que se equivoque en alguna reacción, en alguna parte, algún signo, ¿verdad? Es mucho más amigable a la vista. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre algo que ocurre generalmente en el 40%, 50% de las ocasiones. Eh, Generalmente en los exámenes, eh, pero son por errores que uno no se da cuenta, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes resuelven un sistema de ecuaciones que tiene 15 reacciones? Reacciones. Por tanto, ustedes determinan 15 ecuaciones. Porque para resolver tenemos que tener 15 ecuaciones, obviamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si una de esas ecuaciones, al ir, vamos a decir, reemplazando ecuación por ecuación, esa ecuación te sale 0 igual a 0? O se te elimina, o se te desaparece, o es igual a otra, o es igual a otra ecuación, ¿verdad? ¿Qué pasa en ese caso? Entonces en ese caso se dice que esa ecuación es linealmente dependiente de las demás ecuaciones. Por ejemplo, si tenemos la ecuación número uno, ecuación número 2, ecuación número 3, y por decir así, la ecuación número 7 es una combinación lineal de estas tres ecuaciones. Por ejemplo, 2 de la ecuación uno más 1,5 de la ecuación 2 más la ecuación 3. Es una combinación lineal. ¿Y qué sucede cuando es una combinación lineal? O sea, lo que ustedes llegaron a ver en álgebra lineal 2. Si tienen una matriz y esa matriz o esa fila se vuelve cero, esta matriz no se puede invertir. ¿Y por qué no se puede invertir? Porque tiene una fila de ceros, ¿verdad? ¿Y qué significa que no se puede invertir? Cuando nosotros resolvemos un sistema de ecuaciones, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos esto. A por X igual a B, ¿verdad? Esto es el sistema de ecuaciones representado en forma matricial. Si la matriz A no se puede invertir, significa que una de las líneas o una de las ecuaciones es linealmente independiente de la otra, significa que el sistema X, o sea, X no se puede determinar. Porque como nosotros necesitamos que A se pueda invertir para que pase esto, ¿verdad? A menos 1 por B. Entonces, si A no se puede invertir, entonces no podemos determinar la matriz de reacciones X, o sea, las reacciones. Por ende, es muy importante que ustedes sepan identificar cuándo el sistema puede ser linealmente dependiente y cuándo no puede ser linealmente dependiente. Porque esto es un error muy típico en los exámenes. Mucha gente se equivoca y obtiene una ecuación que es linealmente dependiente de otra. Entonces, vamos a ver el ejemplo que estábamos viendo recién, ¿no? De este sistema de barra. Pero en vez de agarrar y resolver así como nosotros estamos resolviendo por bloques, una triarticulada, un biapoyado, vamos a hacer el método clásico. Vamos a separar barra por barra, la barra ABC, la barra CD y la barra DF, colocando todas las reacciones habidas por haber en la estructura. Y por ejemplo, yo estoy resolviendo un ejercicio, estoy tomando un examen, qué sé yo, ¿verdad? Y hago, por ejemplo, yo me doy cuenta, tenemos 9 incógnitas. O sea, ¿esto qué significa? Que yo necesito 9 reacciones, no, perdón, 9 ecuaciones. Entonces yo, bueno, necesito 9 ecuaciones, entonces, ¿de dónde puedo sacar esas ecuaciones? Un caso, por ejemplo, yo quiero hacer esto. Sumatoria de fuerzas en la barra 1. Vamos a llamarle esta barra 1, barra 2 y barra 3. Sumatoria de fuerzas en el eje X de la barra 1. Tenemos x1 menos x4. ¿Verdad? Todo bien. Sumatoria de fuerzas en el eje X de la barra 2. Tenemos x4 menos x5. Sumatoria de fuerzas en el eje X de esta barra 3. Tenemos x5 menos x9. Y por algún motivo, porque se me ocurrió en la cabeza hacer, porque no pensé bien, ¿verdad? Agarré y hice sumatoria de fuerzas en el eje X del sistema. O sea, agarré todo el sistema
sumatoria de fuerzas en el eje X y me salió esto, ¿verdad? A simple vista ustedes pueden ver x1 x4 menos x1, son diferentes, son ecuaciones diferentes. Esta ecuación, a simple vista uno puede decir que es una ecuación que no depende de las demás. Es una ecuación que se puede utilizar en tu ecuación para calcular las reacciones, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en el eje del sistema. Pero, si ustedes agarran y suman esta ecuación más esta ecuación más esta ecuación, vamos a ver, x1 menos x4 menos x4, perdón, más x4 menos x5 más x5 menos x9, ¿qué les da? Se simplifica y queda x1 menos x9. ¿Esto qué significa? Que esta ecuación que está aquí es una ecuación que es linealmente dependiente de las tres ecuaciones anteriores. Entonces, es un error muy típico de que el alumno, por ejemplo, agarre y para las tres barras haga sumatoria de fuerzas en el eje X y luego para el sistema de nuevo haga otra sumatoria de fuerzas en el eje X. Lo mismo ocurre con la sumatoria de momentos. Si nosotros hacemos sumatoria de momentos en la barra 1, en la barra 2, en la barra 3 y luego hacemos sumatoria de momentos en el sistema, nos va a salir un sistema linealmente dependiente. Es decir, nosotros no vamos a poder determinar con esa ecuación en específico nuestras reacciones. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo a ustedes hacer siempre que pase esto? O sea, en lo general luego es la recomendación de todos los que resuelven ejercicio, ¿verdad? Si nosotros separamos nuestro sistema o nuestra estructura en diferentes barras o en barras unitarias, separadas, aisladas, la barra 1, la barra 2, la barra 3, cuantas barras tengan en su estructura, siempre deben realizar solamente las tres ecuaciones en la estática para cada una de las barras. Y nunca, o sea, nunca utilicen sumatoria de fuerza en el sistema. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen sumatoria de fuerzas en X, en Y momento en, en cada una de las barras, y luego hacen sumatoria de fuerzas o en el eje X o en el eje Y, pero del sistema, una de esas ecuaciones les va a salir linealmente dependiente. Ustedes solamente necesitan utilizar las tres ecuaciones que les provee cada una de las barras. Solamente necesitan eso. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, tenemos 9 incógnitas y nosotros sabemos que por cada barra podemos aplicar tres ecuaciones. Momento, fuerza en X y fuerza en Y. Entonces, si nosotros aplicamos las tres ecuaciones en cada una de las barras, vamos a tener, por ende, 9 ecuaciones, que son las necesarias para obtener nuestras reacciones. Entonces, una vez que hacen eso, nunca vayan a hacer sumatoria de fuerzas en el sistema, porque esto les va a conllevar a que el sistema sea linealmente dependiente y una de las ecuaciones se elimine, lo cual nosotros no queremos que pase eso. Nosotros queremos que las ecuaciones sean linealmente independientes de cada una de otras. ¿Se entiende? Es muy importante que si ustedes utilizan esta metodología de separar cada una de las barras, tengan cuidado en qué ecuación utilizar y en qué ecuación no utilizar. Por eso yo les repito que para poder resolver un ejercicio de manera más sencilla, el método que les mostré, que si nosotros estudiamos por bloques a la estructura, estudiamos si existe o no existe isostáticas básicas, a ustedes les va a ser mucho más sencillo porque nosotros sabemos ya cuáles son las ecuaciones que tenemos que aplicar. Al comienzo de la clase yo les puse lo aquí en el PowerPoint. Sabemos ya que para una vía apoyada, estas son las tres ecuaciones que tenemos que utilizar. Siempre. Sabemos también que para una empotrada, estas son las tres ecuaciones que tenemos que utilizar. Y también para un triarticulado, estas son las ecuaciones que tenemos que utilizar. O sea, nosotros sabemos ya cuántas son las ecuaciones que tenemos que tener y cuáles son las que tenemos que aplicar. Entonces, una vez que nosotros conozcamos esto, el aplicar a una estructura general, una estructura así en particular, va a ser mucho más sencillo resolver. Por ejemplo, este ejercicio, por ejemplo, este caso, que era un ejemplo de un pórtico plano, ¿verdad? Fíjense que si nos fijamos en la barra 1, ¿qué tenemos en la barra 1? Tenemos una barra vía apoyada. ¿Qué tenemos en la barra 2? Tenemos una barra vía apoyada. ¿Qué tenemos en la barra 3? Tenemos una barra vía apoyada. ¿Qué tenemos en la barra 4? Tenemos una barra vía apoyada. ¿Qué tenemos en la barra 5? Tenemos una barra vía apoyada. ¿Qué tenemos en la barra 6? Tenemos una barra vía apoyada. ¿Qué tenemos en la barra 7? Tenemos una barra vía apoyada. ¿Qué tenemos en la barra 8? Tenemos una barra vía apoyada. ¿Qué tenemos en la barra 9? Tenemos una barra vía apoyada. ¿Qué tenemos en la barra 10? Tenemos una barra vía apoyada. ¿Qué tenemos en la barra 11? Tenemos una barra vía apoyada. ¿Qué tenemos en la barra 12? Tenemos una barra vía apoyada. ¿Qué tenemos en la barra 13? Tenemos una barra vía apoyada. ¿Qué tenemos en la barra 14? Tenemos una barra vía apoyada. ¿Qué tenemos en la barra 15? Tenemos
¿Por qué? Porque tenemos un apoyo de segundo género y un apoyo de primer género. Entonces, este sistema de esta barra, podemos ya eliminar el sistema. Y luego nos quedamos con este sistema de barra. Que si se fijan, como esto es un voladizo, bueno, voy a borrar otra vez esto. Como esto es un voladizo, para nuestro nuevo sistema de barras, esto podemos reducir hasta este punto y nos va a quedar así. ¿Y qué es esto? De nuevo, es un triarticulado. Entonces, fíjense que en la mayoría de los ejercicios, esto se puede aplicar muchísimas veces. Fíjense que es muy sencillo, ¿no? Bi apoyado y esto es un triarticulado. Triarticulado. Entonces, para resolver esto, se van a dar cuenta que es muy sencillo el sistema. Hay algunos ejercicios que son un poco más complicados que ya les cuesta ya aplicar esto que les estoy mostrando, ¿no? Por ejemplo, no sé si tienen alguna consulta hasta aquí, alguna pregunta que se les ocurrió. ¿No tienen nada para preguntar? Genial. Bueno, entonces, o sea, obviamente esto ustedes van a manejar porque es estructura 1, ¿verdad? Pero de igual forma es un repasito que estamos mostrando. Por ejemplo, este ejercicio, que es uno de los que vamos a dar en el semestre, es un pórtico plano, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, la barra 1, 7, 9 tiene una articulación de segundo género, una articulación de primer género, pero tiene una barra 4 que está en el medio. Esta barra 4, ¿qué es lo que hace? Genera una reacción adicional en este punto, o dos reacciones, de acuerdo a como queramos considerarlo, ¿verdad? Pero en este caso, nosotros no podemos más aislar esta barra. Y esta barra 10 tampoco podemos aislar porque son dos reacciones de segundo género. Y esto también está muy restringido. O sea, es una barra, un sistema de barras muy restringido con respecto a otros ejemplos, otros ejercicios. Entonces, en esta clase de ejercicios, donde ya no es más fácil determinar dónde vamos a desacoplar el sistema, ahí es necesario utilizar el método ruso, que es el método de separar cada una de las barras y evaluar cada una de las reacciones. Ahí sí es un poco más complicado, pero repito una vez más, si nosotros queremos determinar, utilizar ese método, el método de separar cada una de las barras, lo que tenemos que hacer siempre es las tres ecuaciones en cada una de las barras, no más y no menos. ¿Entiendan? Siempre tenemos que aplicar solamente esas tres reacciones. Si empezamos a estudiar el sistema en conjunto, podemos tener algún tipo de ecuación que termine siendo linealmente dependiente, lo cual nosotros no queremos. Entonces, siempre que tengan un ejercicio así complicado, que no puedan determinar de dónde vamos a partir, de dónde vamos a liberar. Entonces, la idea siempre es aplicar ese método y respetar siempre el tip, esto que le estoy diciendo, ¿verdad? Siempre respetar las tres ecuaciones por barra. Porque fíjense que en este caso tenemos una barra continua, dos barras continuas, tres barras continuas y cuatro barras continuas. 4 por 3, 12. Vamos a tener 12 ecuaciones para este ejercicio. Si ustedes agarran y le suman una ecuación más del sistema, van a tener 13. Esa ecuación no va a servir para nada. O sea, va a ser un cálculo innecesario. Entonces no hace falta que hagan eso. Con tal de hacer las tres ecuaciones por cada barra, ya se solucionan los problemas del ejercicio. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto a cómo determinar o cómo resolver una isostática, cómo determinar las reacciones, cómo calcular las reacciones. Eso es de forma general. La siguiente clase vamos a ver cómo resolver, vamos a resolverlo justamente un ejercicio. Nosotros vamos a hacer juntos, ¿verdad? Un ejercicio de una isostática así cualquiera, ¿verdad? Y vamos a determinar las reacciones de esa estructura. Ahora, antes de terminar la clase, les quería
Esto está, a ver, les quería mostrar un caso, eh, si puedo poner, acá le voy a poner. Algunos casos así en particular que me parecieron muy importantes mostrarles porque son casos que muchos, esto sí ya es mucha gente se equivocó en el semestre pasado, en el ciclo que se abrió, que no era el ciclo regular. En el semestre pasado, teóricamente se debería enseñar estructuras 3, pero también se abrió también se abrió estructuras 2 para los alumnos que querían inscribirse. Y para ese curso, el profesor Herman nos comentó que había muchos problemas de cálculo de reacciones, ¿verdad? Con casos muy particulares que uno puede llegar a confundirse, ¿verdad? Puede llegar a confundirse, eh, más que nada, en la parte de determinar cuántas reacciones hay en ese punto. Por ejemplo, el caso más sencillo, tenemos una articulación y tenemos dos barras que unen a esa articulación. ¿Cómo nosotros sabemos cuántas reacciones hay en esa articulación? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo podemos determinar? Hay una ecuación. Yo sé que esto ustedes dieron en la estructura 1, ¿verdad? ¿Cuántas reacciones hay en un nodo que unen dos barras? Nadie, ¿se acuerda? Le voy a poner la ecuación. O sea, es una ecuación que yo saqué de mi mente nomás, ¿verdad? Pero para determinar cuántas reacciones hay en esta articulación, la ecuación es la siguiente. El número de reacciones es igual a, cuando es una articulación de segundo género, multiplicamos por 2 y ponemos número de barras menos 1. Sí o sí se acuerdan de esto, es muy, sí o sí se asemeja a algo de lo que ya vieron, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos que en este sistema, en este nodo, tenemos una articulación de segundo género y tenemos dos barras que unen a esa barra, entonces sería entonces 2 por 2 menos 1, 1 y esto sería 2. Lo cual representa lo que nosotros siempre estudiamos, ¿verdad? Estas son las reacciones x1, x2 y luego se transmite a la otra barra por acción y reacción. Son dos reacciones. Ahora, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, algo así? Tenemos tres barras. Y aplicamos lo mismo, ahora aplicamos la ecuación. El número de reacciones es igual a 2 por. Tenemos tres barras menos 1, esto es 2, 2 por 2 es 4. Entonces tenemos cuatro reacciones. ¿Cuáles son esas reacciones? Esto es también algo muy usual de la gente los alumnos que se pueden equivocar, ¿verdad? ¿Cómo nosotros sabemos cuáles son las reacciones o cuáles son las cuatro reacciones en ese nodo? Lo que hacemos siempre es agarrar el nodo, separar las tres barras y dejar el nodo en una de las barras. Por ejemplo, voy a hacer esto aquí arriba. Voy a dejar el nodo en la barra horizontal y voy a separar estas dos barras que están aquí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una reacción aquí, x1 y x2, y otra que está aquí, x3 y x4. Y como son dos barras separadas, siempre tenemos que transmitir todas esas reacciones al nodo en la otra barra. Entonces significa que esto que está aquí va a pasar así. X1, X2, sería X4 y X3. Entonces ahí ustedes se fijan que para un nodo que tiene tres barras, siempre van a tener cuatro reacciones. ¿Verdad? X1, X2, X3, X4. Y en la barra que sobra, ahí van a transmitir todas las reacciones restantes de las otras barras. Esto se repite para por ejemplo, 5 barras en uno, 6 barras en uno. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, si tenemos 4 barras, aplicamos la ecuación 2 por 4 menos 1 sería 3 por 2, 6. Entonces, una de las barras aislamos y las demás barras van a tener las reacciones x1, 2, 3, 4, 5 y 6 que van a estar transmitidas a este nodo. Siempre se va a hacer de esa manera. Esa es la forma de analizar los nodos cuando hay barras eh, más complejas, ¿verdad? Entonces, esta es una de las cosas que mucha gente se suele equivocar.
cómo se evalúan los nodos cuando hay más de una barra, más de dos barras? Entonces sería de esta forma. Siempre dejan el nodo en una de las barras y las demás barras separan y ponen reacciones respectivas. ¿Ok? Esto también se aplica para un empotramiento interno. Y yo creo que para el empotramiento interno era lo mismo. La diferencia es que la ecuación era así. 3 por nb menos 1. Porque cuando nosotros analizamos un empotramiento interno, así, aquí tenemos tres reacciones. Entonces, de acuerdo al número de barras, 2 menos 1, va a salir 3 para este caso. Si tenemos un empotramiento interno de esta forma, vamos a tener 3 por 3 menos 1. 3 menos 1 es 2, 2 por 3, 6. Vamos a tener, vamos a tener 3 reacciones en esta barra, 3 reacciones en esta barra y se transmiten a la otra barra. Siempre es el mismo procedimiento, nunca hay variación. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Esto es muy importante que tengan en cuenta porque hay muchos ejercicios que tienen articulaciones que unen más de dos barras. Entonces, para no confundirse, es muy importante que manejen esto. Otro caso también que es muy importante que entiendan, o sea, que manejen es cuando tienen, a ver, sí, tienen, por ejemplo, una articulación y en esa articulación tienen aparte una reacción, un apoyo, perdón, un apoyo de segundo, por decirlo así. ¿Verdad? Este es uno de los casos que a más gente se les complica en el cálculo de reacciones. La típica cáscara de banana, la gente suele confundirse y no suele saber cómo resolver esta clase de apoyos. Es muy típico, ¿verdad? ¿Cómo se suele resolver esto? Sencillo es. Ustedes saben que para un apoyo externo, voy a poner en otro color para que se entienda bien. Sabemos que en un apoyo externo tenemos dos reacciones externas siempre, ¿verdad? RI y RX. Esto sucede siempre en un apoyo externo del segundo género. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar, vamos a poner el nodo y vamos a transmitir esas reacciones como fuerzas al nodo RI y RX. ¿Y cuál es el siguiente paso? Aparte de hacer esto, separar las dos barras. ¿Y cómo separamos las dos barras? Una de las barras va a ser libre y otra de las barras va a tener una articulación. Así como dijimos cómo hacíamos el caso. Una de las barras que liberamos y que no tiene la articulación, vamos a tener X1 y X2. Y la otra barra que tiene la articulación, vamos a transmitir la reacción en Y y la reacción en X del apoyo externo y vamos a transmitir además de eso las reacciones de la otra barra, X2 y X1. Siempre, siempre, siempre hay que hacer esto. Nunca hay que olvidarse de que aparte de que hay reacciones externas, la articulación que une a dos barras por ecuación, ahora suma número de reacciones en una articulación, es 2 por número de barras menos 1. Siempre va a haber dos reacciones extra aparte de las reacciones externas. Entonces, ¿cuánto vamos a tener en total acá? Vamos a tener 4 reacciones. Siempre es muy importante. Lo mismo si tenemos, por ejemplo, una articulación y tenemos así, está empotrado, ¿verdad? Generalmente no es así, generalmente es así, directamente empotrado. Así, este también es un caso muy, muy particular de que la gente se suele equivocar, se suele confundir. Y se hace lo mismo que esto, ¿verdad? Agarramos y separamos la barra, ponemos las reacciones, tenemos RI, RX y momento, y separamos las dos barras, perdón, separamos las dos barras, perdón, eh, separamos las dos barras. En una de las barras tenemos X1, perdón, X1, X2 y X3. Y estas tres reacciones van a ir aplicadas a la otra barra.
así, x2, x1 y x3, pero sumándole también la reacción del momento efector, de la reacción en x y de la reacción en y. Nunca hay que olvidarse de eso. Entonces el método es prácticamente el mismo. ¿Verdad? Siempre se separa la reacción, luego se separan las barras y se transmiten las reacciones en el nodo de una de las barras. ¿Ok? Esto creo que salió como en 2 veces en el examen el semestre pasado y muchísima gente llevó cero porque no hallaba bien las reacciones. Porque ¿qué es lo que pasa? Si vos hallas mal las reacciones, cuando, cuando veamos la parte de cálculo de desplazamientos o cálculo de hiperestáticas, la reacción importa mucho, o sea, afecta mucho en el cálculo final y los diagramas salen totalmente diferentes a lo que deberían salir. Entonces es muy importante que sepan cómo encarar esta clase de problemas, el tipo de apoyos con articulaciones. Y si tenemos 3 barras, hacemos lo mismo, ¿verdad? Separamos 2 de las barras y transmitimos todo al nodo. Igual que expliqué recién hace un rato sobre una articulación unida de 3 barras. ¿Se entendió esto? Esto básicamente era lo que quería mostrarles, que me pareció muy importante que conozcan esto y cómo poder resolver eso. ¿Alguna consulta que tengan hasta aquí? No hay ninguna consulta. Genial. Entonces, ¿qué más tenía que decir? ¿Qué más tenía que decir? Ah, ahora me acuerdo. Cada semana, vieron que, no sé si se enteraron del tema de las tutorías. Para materias, creo que mayores de 200 alumnos más o menos, se les tenía que obligar a tutorías presenciales. Bien, nosotros en la parte práctica, o sea, creo que en estructuras 2 no alcanzamos los 200 alumnos, pero igual con el profesor Evaristo y el ingeniero Germán, o sea, hablamos y quedamos en que vamos a tratar de hacer también tutorías, pero no van a ser tutorías presenciales, van a ser tutorías virtuales. Entonces, cada semana, por ejemplo, la primera semana, la siguiente semana que vamos a hacer cálculo de reacciones, esa semana, por ejemplo, la sección A va a tener tutoría el día de su clase. Por ejemplo, sección A tiene los viernes. Entonces, el viernes, pónganle que después de la clase se hace una tutoría. ¿Y en qué consiste la tutoría? Consiste básicamente en una clase, en un meet, en donde los alumnos se acercan y hacen sus consultas, preguntan todo lo que tienen que preguntar. No sé cuánto va a durar, no sé si va a durar una hora o eh, lo que va a durar, vamos a decir. Entonces, cada semana va a haber una tutoría y cada semana va a ser con su sección correspondiente. No sé si los otros alumnos también pueden inscribirse a la otra sección, no sé cómo se llama. Eso vamos a ver esta semana con los profesores, con Betina y con Álvaro Martín, Álvaro Dutra. Pero lo que sí tienen que tener en cuenta es que para esa tutoría hay que inscribirse. O sea, tienen que hablar con un encargado, con un delegado de su sección y hacer una lista, hacer un form o algo en donde muestren quiénes participan, quiénes van a participar en la tutoría. Para que así el profesor, pues, si por ejemplo nadie se inscribe, no se hace ninguna tutoría, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos evaluar, ¿verdad? Van a ser tutorías de consulta más que nada, ¿verdad? Te pueden venir con sus consultas de las clases que se dieron o de algún ejercicio que no entendieron y pueden preguntar ahí. Virtuales van a ser todas. Lo que pasa es que nosotros no alcanzamos a los 200 alumnos y la materia que alcance 200 alumnos debe hacer tutoría presencial obligatoriamente, ¿verdad? Pero no, como nosotros no alcanzamos, entonces igual vamos a aplicar algo parecido, pero más virtual, más flexible va a ser para los alumnos. Eh, pero sí, cada semana van a tener que hablar con un encargado. Yo no sé si ustedes ya tienen ya algún delegado. No, no tienen todavía nadie. Nadie habló todavía sobre eso.
Bueno, pero cuando tengan algún delegado, seguro que la Inge Bet va a consultar con esa persona y vamos a ver cómo hacer para el tema de los forms o de las inscripciones. Pero básicamente sería eso. Eh, la próxima clase, mismo día, jueves a las 2. Pero como nosotros tenemos disposición de, creo que 3 horas o 2 horas, no me acuerdo bien cuántas horas son de materia. Si alguna vez, por ejemplo, se me presenta algo, capaz que llegue un poco más tarde, las 2:30, las 3, pero voy a estar avisándolo en el grupo de WhatsApp. Así vamos a estar comunicados con eso, con eso. ¿No hay más otra consulta que dar? Ya para la grabación.